un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos el podcast a sus sentidos en la sonoesfera digital. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio. 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 La población colombiana es reacia a pagar más impuestos en un gobierno que es percibido como corrupto, carece de capacidad para ejecutar propuestas políticas efectivas y está ansioso por extraer más dinero de los ciudadanos pensando en la campaña de 2026. Sería prudente considerar la posibilidad de reducir el gasto público en lugar de imponer una nueva reforma fiscal que ejercería una presión financiera indebida sobre la clase media. El arrinconar al ciudadano de a pie y quitarle su limitada renta disponible a través de los impuestos, mientras que simultáneamente no aborda el despilfarro del gobierno, Gustavo Francisco Petro Urrego está demostrando efectivamente su oposición a la inversión y al desarrollo privado. Es ilógico pensar en introducir nuevos impuestos en un momento en el que la izquierda ha demostrado una falta de acción tangible. Resulta sorprendente que pretendan imponer más gravámenes a la economía colombiana, lo que podría suponer la pérdida de valiosos recursos. Sería un error que el gobierno atomizara la reactivación económica a través de la expropiación del salario de la clase trabajadora con el fin de subsidiar desde la desigualdad a los parásitos que no trabajan. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. Esta semana comienza a caminar en el Congreso el mayor desangre que se puede concebir contra la ciudadanía. Es evidente que la izquierda política colombiana debe tomar medidas para controlar el gasto excesivo y la corrupción, abstenerse de atacar al sector privado y dejar de hacer promesas de subsidios multimillonarios. La intención de reforma tributaria
propuesta por el gobierno del cambio es un acto que camina en contra de la gente trabajadora, esa misma que Gustavo Francisco Petro Urrego decía defender. Un prudente aforismo atribuido a los abuelos del mundo empresarial afirma que, para gestionar eficazmente los recursos financieros, primero hay que atender a las minucias. El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego se ha convertido en un importante sumidero de recursos y ahora se dispone a provocar nuevos y sustanciales impactos negativos en la economía colombiana. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía. Con la sintonía. Es un reto para la alternativa del cambio justificar la imposición de impuestos para quien trabaja, estudia, hereda, crea, produce, compra y vende con el objetivo de subsidiar a los que han optado por un estilo de vida improductivo. La reforma tributaria propuesta es un ejemplo más de los intentos del gobierno de generar ingresos para saciar las vanidades y el ego de su mandatario. El objetivo de la izquierda es allanar el camino para las elecciones de 2026. La asignación de recursos se destinará a subvencionar actividades controvertidas, proporcionar ayuda financiera, satisfacer a los corruptos, crear burocracia, apoyar viajes para la familia y los amigos de su presidente, hacer política de los favores y gastar dinero en otras actividades diversas, mientras se engaña y utiliza al pueblo. El presupuesto para el año 2025 debe bajar. Las comisiones económicas se preparan para definir el futuro del presupuesto, fue lo que dijo en Noticias Caracol la senadora Angélica Lozano. 523 billones es el presupuesto que proyecta y le pide el gobierno al Congreso que apruebe. 523. Lo que acaba de decir el viceministro es reconociendo algo que encontramos en un anexo, que solo pueden llegar a ejecutar 499 billones. Entonces mi pregunta y mi propuesta para el Congreso es aprobemos 499 porque es lo que el gobierno reconoce que puede ejecutar. Lamentablemente, como vamos a ver, la plata del 24 y del 23 incluso está guardada, no ejecutada. Y la respuesta o lo que planea el gobierno es pedir más de lo que tiene, inflado, y además clavarnos una nueva tributaria, y para eso no está en la etapa. El gobierno delinea su política para el año 2025. Hay expectativa por la radicación de la ley de financiamiento o reforma tributaria. Las maquiavélicas acciones del pacto histórico que manipula a la perfección los hilos del poder llevan a concluir que el propósito de Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno es identificar la forma de seguir quitándole la plata a los colombianos para aceitar la maquinaria de un gobierno corrupto. El clima de inestabilidad y preocupación que prevalece en Colombia requiere subsidiar a muchos de los que la izquierda ha encumbrado como gestores de paz. Quienes dicen representar una alternativa al statu quo necesitan fondos adicionales para mantener un estilo de vida que se percibe como extravagante. Resulta difícil comprender cómo una administración que se ha caracterizado por sus malos resultados solicita ahora la aprobación de un presupuesto importante sin un plan de ejecución claro. El ejercicio del presupuesto no se hizo de forma realista y eso es muy grave en una reforma como la que se propone, fue lo que aseguró en Noticias Caracol la senadora Angélica Lozano. Cuando en una familia la gente planea gastar mucho más de lo que tiene, pues viene una catástrofe porque luego viene los chepitos, luego no se cumplen los gastos, luego nos quebramos y lo que hay es drama. 523 billones está inflado. El gobierno reconoce que le faltan 12 y dice hagamos una reforma
tributaria para cumplir esos 12. No aguantamos más impuestos y no faltan 12. Faltan 46 billones, no 12, ay, lo moví. Pero además, estos 46 se agravaron con el paro, porque el gobierno en los 523 ya daba por hecho que iba a reducir esos 12 billones de la CPM. Entonces, a 46 súmele 10 más. Si faltan 56 billones, no nos engañemos que faltan 2, pero sobre todo es la hora de ejecutar, de trabajar en serio y de evitar gastos suntuarios. Hay un derroche, necesitamos austeridad y cortar cuanto gasto y arandelas se puede eliminar. Cortar el derroche y las arandelas es lo primero que le corresponde al gobierno en este momento de crisis. Es evidente que su dignatario ha incumplido los compromisos adquiridos durante su campaña electoral y las acciones que emprendió contra el gobierno de derecha en los últimos cuatrienios. En esta coyuntura, contemplar una reforma tributaria como la propuesta por el gobierno del cambio es una perspectiva impensable. Sin embargo, es probable que se apruebe en el Congreso en gran parte debido a los convincentes argumentos acompañados por la ya reconocida mermelada. Para nadie es un secreto que es evidente que esta propuesta, mal concebida de la izquierda, está completamente alejada de la realidad. El presupuesto está desfinanciado. Hay una falta de alineación entre los subsidios propuestos y las necesidades reales, y no se reconoce la incapacidad del gobierno para ejecutar las partidas asignadas. Parece que Gustavo Francisco Petro Urrego ha desarrollado un patrón de depender exclusivamente de los contribuyentes colombianos para financiar sus iniciativas progresistas. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno? Que hay cuentas alegres y nadie sabe por qué no se cumple con los presupuestos. Esto fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol la senadora Angélica Lozano. Cuentas alegres, se dice no, la DIAN va a mejorar tanto que va a recaudar 14 billones más contra la evasión. No, sí necesitamos atacar la evasión, pero cada año se echa esa mentira que se va a recaudar mucho. En el mejor de los casos se recaudan 3, no 14. Entonces usted no le puede decir mentiras a su jefe en un negocio, en una empresa, en una tienda, ni a su papá. Ha habido lío, quedan solo 4 meses y es imposible que en los 4 meses se recaude mucha más plata que en los primeros 8 meses. No a una reforma tributaria y no a inflar el presupuesto. Gasten, ejecuten, casi que ejecuten, vagos, es mi mensaje. Esto es vivienda. El sueño de los colombianos de tener una vivienda también ayuda a mover la economía porque genera mucho empleo en todos los municipios. Aquí estamos viendo los recursos del año 24 hasta el 31 de julio, 7 meses y solo se han ejecutado 8%. ¿Cómo así que tenemos 1.7 billones y solo se ha usado 240.000? No hay reactivación económica posible si usted deja la plata guardada. La maquillan de ejecutada pasándola a unas fiducias y las fiducias permiten que se arrastre plata acumulada al año siguiente. Entonces, por ejemplo, en el año 23 solo se ejecutó el 42%. Mire, promoción de vivienda rural, 0 pesos. Están 785.000, 0 pesos ejecutado. Vivienda gratis, 0 pesos. Semillero de propietarios es lo mejor y apenas ha gastado 15.000 de 209.000 millones. Todo se maquilla y se le muestra al país lo que no es. Este es el gobierno del engaño, la fantasía y la ilusión. La cleptocracia que está surgiendo junto al pacto histórico en Colombia preocupa a los observadores externos que señalan que su presidente, a pesar de exhibir un título de economista otorgado por la Universidad Externado de Colombia, es probablemente el que menos sabe de economía en el país. La implantación del progresismo socialista en Colombia está llevando a la clase trabajadora a la ruina económica, además del daño causado por las maniobras políticas y las reformas equivocadas. La clase media se enfrenta a otra amenaza, la inseguridad jurídica y la falta de confianza que en última instancia podría llevarla a la quiebra. La izquierda está erosionando poco a poco los cimientos del establecimiento social, apartándose de recursos que serán mal gestionados
por un grupo de influencers, activistas, populistas ineptos que respaldan y adulan a quienes poco y nada saben dirigir y gobernar. La apuesta del turismo es otra de las grandes mentiras del gobierno del cambio en manos de Gustavo Francisco Petru Rego, es lo que se desprende de este audio de Noticias Caracol con la senadora Angélica Lozano. Es mentira, el gobierno ha dicho vamos a reemplazar la riqueza del petróleo y los minerales con turismo. Falso, resulta que Fontur, que es la entidad del turismo, le asignaron para este año 206.000 millones de pesos. Ha ejecutado cero. ¿Cómo vamos a reemplazar de verdad estos gastos, estas fuentes del Estado con turismo si no se ejecuta? Impulsa, que es el programa, todo esto es del Ministerio de Comercio, para emprendimientos. Mire, 48%, es el que mejor va entre Colombia Productiva, es industrialización. El presidente ha dicho vamos a reindustrializar, a generar industria. Mire, 10%. Entonces el mensaje es, primero ejecuten, y segundo, si no ejecutan y no usan lo que está, no hay reactivación. Y tercero, no aguanta una tributaria para acumular plata que no ejecutan o para qué la están guardando. Regalías de 53 billones de pesos, fácilmente hay 16 guardados, parqueados. Entonces el mensaje es simple. Digamos la verdad, sinceremos el presupuesto, está inflado, no son 523. En el mejor de los casos, concedámosle al vice que dice que pueden ejecutar 499, que no es lo que han hecho. Y segundo, no aguanta una tributaria, tiene que amarrarse el cinturón, quitar gastos inoficiosos, embajadas, lujos, francachelas y dedicarla a la inversión. Debe bajar y hay dos opciones, 511 billones, como dicen muchos del Senado, en eso ya tenemos consenso en el Senado, que ¿esto qué quiere decir? 511 es no a una ley de financiamiento, o sea, tributaria. Pero yo le digo al Congreso, 511 no basta. Vámonos por 499, que lo dice el proyecto de presupuesto, lo reconoce el vice, es lo que podrían ejecutar. Entonces, ¿para qué pedimos más plata que no hay? ¿Para qué ponerle impuestos a la gente que además no usan? Entonces, vámonos por la verdad. Vamos por la verdad en un gobierno que es incapaz de ejecutar y solo está ahogando al ciudadano colombiano. No es claro cómo su mandatario, acorralado por el vandalismo y la corrupción, pretende ahora que se le asignen 12 billones de pesos en el presupuesto. Gustavo Francisco Petru Rego y sus copartidarios han demostrado falta de integridad y responsabilidad en sus declaraciones y acciones. Se exprime al pueblo y ello se hace particularmente evidente en las regiones económicamente más desfavorecidas del país. La situación actual de Colombia, agravada por la reforma tributaria propuesta, está causando importantes problemas tanto a las empresas como a los particulares. Los efectos de la última reforma están provocando inestabilidad financiera, insolvencia, inseguridad alimentaria y un declive de la clase media. La situación actual es el resultado de un enfoque estrecho de miras de la gobernanza, como demuestran las propias acciones del gobierno. No se puede ser testarudo con la ley de financiamiento. Por imposición, no se puede llevar a Colombia al fracaso, es lo que exaltó en Noticias Caracol la senadora Angélica Lozano. Presidente, ejecuten. Esta es la hora de ejecutar, no hay reactivación económica. Usted puede lograr vía susto de inversiones forzosas, pactos por no sé qué. ¿Cómo van a ejecutar lo opcional y voluntario externo de los bancos si no ejecutan lo obligatorio que tienen en fiducias, que además cuesta? Tener la plata quieta también cuesta, le cuesta al Estado. Entonces el mensaje es sincero el presupuesto, no a la tributaria, pero corte un poco de gastos suntuosos y trabajen vagos. Se vota el monto del presupuesto, es decir, 523 es lo que pide el gobierno y ahí se va a votar. La mayoría de la gente en el Senado quiere 511 porque eso es decirle no a una tributaria por los 12 que reconoce el gobierno que falta. Pero yo le digo al Congreso y al país, es mejor las cuentas claras y decirse la verdad. Tampoco hay 511, el déficit es mucho mayor. Vámonos por lo que dice el mismo gobierno, podría ejecutar 499. Hay que ser realistas
aprobar lo que se puede ejecutar llevará a que se empiecen a sanear las finanzas del país. La reciente huelga de camioneros ha puesto de manifiesto los problemas subyacentes en torno a la alimentación y el trabajo. La protesta fue contundente, pero parece que quienes promueven el progresismo en el país no han reflexionado sobre la situación. Es evidente que un gobierno socialista debe restringir los ingresos de los ciudadanos para perpetuarse en el poder. El ciclo electoral de 2026 requerirá importantes recursos financieros y es probable que quienes quieren perpetuarse en el poder recurran a la violencia para asegurarse los votos. La prueba clave para la legislatura será demostrar que tienen en mente los intereses de los colombianos y que no está dispuesta a correr riesgos alineándose con el gobierno derrochador que tiene como base la mentira y la trampa para hundir a Colombia. Lo que pasa en este gobierno es increíble. Acá pasa todo lo que no debería pasar, y menos con el presupuesto de la nación, fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex senador Jorge Enrique Robledo. Realmente esto es como increíble. En este gobierno pasan cosas que si uno no las viera, no las creería. Yo creo que uno cuenta en otro país lo que está sucediendo en Colombia y no le creen. Es que expliquemos un poco lo que usted mencionó muy resumidamente. Resulta que el gobierno quiere aprobar el presupuesto, bueno, y ese es parte de su trabajo, aprobar el presupuesto, pero el presupuesto está desfinanciado en 12 billones de pesos, o sea, lo que aparece allí como gasto es superior a los ingresos en 12 billones, eso es mucha plata. Bueno, y falta ver si no está más desfinanciado, pero el gobierno reconoce 12 billones. Entonces, ¿qué le está diciendo al Congreso? Apruébenme ese presupuesto como está y después, señores del Congreso, me hacen una reforma tributaria para conseguirme esos 12 billones. Esto si yo no lo viera como una realidad, pensaría que es un chiste, porque además dice, y no les cuento cuál es la reforma tributaria porque yo todavía no sé cuál es, o si sabe y se hace el loco. Eso realmente es inaudito. Yo estoy seguro que en el Congreso, usted se acuerda, estuve muchos años, eso tuvo que haber caído muy mal. Es que es un insulto a la inteligencia de los colombianos y de los congresistas pretender que le firmen un cheque en blanco. Claro. Sobre una cosa que es tan delicada como son los impuestos, porque es que los impuestos a alguien van a golpear, a alguien van a castigar. Entonces, ¿cómo le pueden pedir a un congresista que firme un cheque en blanco sobre eso? Esto realmente, esas son las cosas que pasan en el gobierno de Petro, que son como locuras, pues dicho de manera coloquial. Un insulto a la inteligencia de los colombianos es lo que hace el gobierno con el planteamiento del presupuesto y la reforma tributaria. La clase media representa un reto significativo para la implementación de las políticas socialistas, por lo que es necesario tomar medidas decisivas para enfrentar este problema. La aprobación de la reforma equivaldría a premiar la ineptitud, el despilfarro, la corrupción, la deshonestidad y el fraude, lo que tendría repercusiones negativas para Colombia. La economía colombiana está al borde del colapso. El país se acerca a la bancarrota debido a la incompetencia de sus dirigentes y de quienes los apoyan, que son personas de cuello blanco con escasa capacidad de gestión y tendencia a malversar los fondos públicos. En el trámite del Congreso puede pasar lo que todos creen, que este adefesio se va a hundir, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el ex senador Jorge Enrique Robledo. Pues a ver, digamos, si yo estuviera en el Senado y me tocara este caso, yo lo primero que diría es: no apruebo un presupuesto que esté desfinanciado. Repito, no apruebo un presupuesto que esté desfinanciado, porque es que, ¿cómo así que usted apruebe gastos por 12 billones de pesos y no hay la plata para los 12 billones de pesos? ¿Y cómo así que además me dice, y es que además después usted me tiene que aprobar una reforma tributaria, porque si usted no la aprueba, bueno, yo no lo aprobaría. Ahora, no sé qué va a pasar. Yo creo que le resulta más difícil en el Senado, porque digamos que la mermelada, digamos que la Cámara suele ser más baratera, las mayorías de la Cámara se suelen cuadrar con menos mermelada.
ya es probable que ahí logre armar pues el muñeco, como se dice, pero yo estoy muy convencido de que en el Senado eso no le pasa. Ahora, lo sensato sería que el Senado le quite de una vez esos 12 billones de pesos de alguna parte, ¿cierto? Sí, y no le apruebe su reto. Además, una vez los quiten de ahí, pues ya no se necesita, se acabó el problema de que hay que conseguir 12 billones de pesos. Pero al final no creo que le den el pase, sea que la cosa suma una forma u otra forma, no creo que le den el pase. Sería el sumum de la irresponsabilidad, de la desvergüenza. Eso solo lo lograría conseguir Petro si se comprara los votos. Porque además, digamos una cosa, el pacto histórico no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. O sea, él logra hacer la mayoría es porque a punta de mermelada cuadra votos liberales, conservadores, de la U, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cosa que también resulta ser bien ofensiva, que estas cosas se manejen de esta manera. Entonces, si fueran medianamente sensatos, eso no lo podría coronar Petro de ninguna manera, y por lo que siento, por las declaraciones que están dando, ha caído muy mal. Es un maltrato al Congreso, una especie de humillación lo que Petro le está haciendo a los congresistas colombianos. Lo que hace el gobierno del cambio es una humillación al Congreso y el pueblo colombiano. Gustavo Francisco Petro Urrego es un ejemplo de desfachatez y desvergüenza. La izquierda se esfuerza por lograr la igualdad, socializar la miseria. El reparto de subvenciones con fines electorales sirve para confirmar la afinidad de la agenda progresista con los pobres y, en consecuencia, su propensión a ampliar ese número. Al perpetuar un sentimiento de derecho, les hace más susceptibles al atractivo de la gratificación inmediata, aunque sea a costa de las consecuencias futuras. El que no pase en el Congreso el presupuesto no puede decir que va en contra del mandato constitucional, como quieren hacer ver, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el ex senador Jorge Enrique Robledo. Eso son necedades. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Un congresista vota según su conciencia. O sea, vota sí o vota no, lo que sea según su conciencia. ¿Y cómo así? ¿Dónde la Constitución dice? Ese sí es un cuentazo. ¿Dónde la Constitución dice que el congresista tiene que aprobar cualquier cosa que le presente el presidente? Entonces, es como un chiste. Realmente esto a ratos parece como de los tres chiflados, lo digo también en tono cordial. Yo le leí en estos días un artículo largo al anterior director de Planeación Nacional, ¿se acuerdan? Sí. Donde escribe un artículo entero, yo lo reenvié, donde él dice, esa reforma tributaria no se debe hacer. O sea, la economía colombiana, se lo sabe bien, ¿cierto? Está muy resentida. Porque esto, bueno, este es un país con muchísimos problemas económicos desde hace demasiados años, y Petro lo que ha hecho es complicar y enredar las cosas y meter miedos y todo esto, ¿cierto? Y responsabilidades. Entonces, una reforma tributaria sería un mensaje terrible, por ejemplo, a los inversionistas, y más si lo que quiere es que le firmen un cheque en blanco donde el Congreso se comprometa, donde el Congreso le apruebe el presupuesto y además le firme una reforma tributaria que no se sabe cómo es. Eso sí es una cosa increíble pedir eso. Ahora, que eso se lo pida a los petristas, pues bueno, si yo fuera petrista tampoco lo aceptaría, porque yo no firmo cheques en blanco. Creo que eso no se debe firmar. Pero además pedírselo a los liberales, a los conservadores, a los de la UA, no sé quién, y si sé más, pues un despropósito mayor. Realmente, insisto, estas son cosas tan absurdas que uno casi que no las creería. Una reforma tributaria es un mensaje perverso con los inversores y todos los actores de la economía. Gustavo Francisco Petro Urrego intenta consolidar por quinta vez el despilfarro y el saqueo de los recursos de los colombianos. Inicialmente lo buscó apoderándose de la salud, luego de las pensiones. El tercer intento lo tuvo al tratar de imprimir dinero para la paz, y finalmente buscó generar recursos planteando la inversión forzosa de los ahorros bancarios. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrios Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. Hay una falta total de voluntad
para aceptar el statu quo en lo que respecta a la disponibilidad de fondos. La izquierda representa la consecuencia de una mala gobernanza caracterizada por la incapacidad de planificar eficazmente. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La izquierda en el bolsillo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. En lugar de delinear la austeridad en el gasto público, el gobierno ha recurrido a la subida de impuestos para financiar un presupuesto que no ha cumplido sus promesas de desarrollo de infraestructura y reactivación económica. El gobierno del cambio no cumplió sus promesas de campaña y descuidó la reforma fiscal más eficaz: acabar con la corrupción. El pacto histórico ha sido percibido por muchos como una utopía en la que el gobierno es visto como un ente despilfarrador. Esto ha llevado a un estilo de vida de excesos en el que la izquierda gasta por encima de sus posibilidades. Son el arquetipo del chantajista de nuevo cuño. Andrés Barrios Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios, desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.